Drina, Alicia tuvo un ataque al corazón y está en el hospital, me dijo mi yerno, Gaspar, por teléfono, con una frialdad que me congeló el alma. Corrí al hospital, desesperada, pero cuando llegué, la noticia devastadora me golpeó como un puñal, mi hija se había ido. Durante el funeral, mientras todos aún estaban sumidos en el dolor, Gaspar hizo un anuncio que me dejó sin aliento: me voy a casar de nuevo con la hija del presidente. Quédate con las niñas o las mandaré en adopción. El silencio fue roto por la risa inesperada de mis 3 nietas. Me quedé atónita. Lo que descubrí después fue simplemente increíble. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Drina. Crié a Alicia sola, tras perder a mi esposo joven, cuando aún tenía 30 años. Pasamos por momentos difíciles, especialmente durante su etapa rebelde en la escuela, tiempos que ahora me arrancan sonrisas nostálgicas. Pero, a pesar de todo, llené su vida con todo el amor que pude ofrecer. Cuando Alicia entró en la universidad, me dijo algo que quedó grabado en mi memoria: mamá, pasaste por tanto para criarme. Quiero devolverte todo siendo una buena hija. Mis ojos se llenaron de lágrimas en ese momento. Después de graduarse, Alicia consiguió un excelente empleo en una empresa prestigiosa. Era dedicada, paciente, y rara vez se quejaba, incluso en los días más difíciles. A veces deseaba que confiara más en mí, pero siempre encontraba tiempo para sorprenderme, ya fuera con un viaje especial en mi cumpleaños o un regalo en el Día de las Madres. Gracias, Alicia. Soy muy afortunada, le decía, y ella siempre respondía: yo también, mamá. En esos momentos, compartíamos una sonrisa tímida, como si guardáramos el mundo en nuestras manos. Fue durante uno de esos viajes que me confió que había encontrado a alguien especial en la empresa: Gaspar. Un hombre de apariencia impecable, siempre con su traje bien alineado, que se esmeraba en abrir puertas y ser amable con todos. Difícil no notarlo, ¿verdad? Pronto, Alicia me contó que Gaspar era prácticamente una leyenda entre las empleadas, con toda esa pose de galán de telenovela y ese encanto de príncipe moderno. Alto, guapo y siempre bien vestido, Gaspar parecía el sueño de muchas mujeres. Me preguntaba qué lo había llevado a elegir a Alicia entre tantas. ¿Por qué elegí a Alicia? Gaspar repitió mi pregunta con una sonrisa. Bueno, ella toma su trabajo en serio y es muy dedicada a la familia, algo que admiro mucho. Me atrajo a alguien tan maravillosa. Se sonrojó ligeramente mientras intercambiaba miradas con Alicia, y en ese momento, me di cuenta de lo perfectos que parecían juntos. Se casaron y, algunos años después, fueron bendecidos con 3 hijas. Alicia y Gaspar continuaron trabajando en la misma empresa, pero ahora él estaba en el departamento de recursos humanos. La popularidad de Gaspar no disminuyó, incluso después del matrimonio y con hijos. Las empleadas seguían acercándose a él, lo que comenzó a incomodar a Alicia. Ella comentó, en una ocasión, que con frecuencia recibía loncheras de varias colegas. Aunque Gaspar decía que las rechazaba educadamente, Alicia aún se sentía incómoda. Espero que sea cierto. Gaspar parece sincero, pero ya sabes cómo hay gente a la que le encanta robar parejas ajenas, comenté con un toque de humor. Alicia asintió, masticando un bocadillo. Desde que se convirtió en madre, noté que Alicia había fortalecido muchos aspectos de su vida, tanto como esposa como madre. Estaba en constante evolución, pero siempre que algo la preocupaba, intentaba estar ahí para apoyarla. Mis 3 nietas, Felipa, la mayor, y las gemelas Estrella y Gabriela, eran inseparables. A pesar de la diferencia de edad, Felipa estaba en 9º grado y las gemelas en 5º compartían una pasión por los romances de misterio. La última Navidad, me pidieron las obras completas de Conan Doyle como regalo. Me sorprendió, pensando si era adecuado para su edad, pero las 3 se rieron y se declararon geeks del misterio. Sus habitaciones estaban llenas de libros del género. Durante las vacaciones de verano, mis nietas adoraban pasar algunos días conmigo, y yo valoraba cada momento. Abuela, vamos al cine, dijo Felipa una vez. Están pasando una película de Agatha Christie, agregó Estrella, emocionada. Y yo quiero palomitas, completó Gabriela con una sonrisa traviesa.
Ver esas sonrisas radiantes me hacía querer consentirlas siempre que pudiera. Alicia siempre me advertía que no las malcriara demasiado, pero ¿cómo resistirse? Entonces, en un caluroso día de verano, recibí una llamada que congeló mi corazón. La noticia era devastadora. Alicia había perdido el conocimiento. Gaspar, ¿es verdad?, pregunté con la voz temblorosa, sintiendo como mi corazón se rompía en pedazos. Sin embargo, él respondió con una calma que me desconcertó. Cuando recibí la llamada del hospital diciendo que Alicia estaba ahí, sentí como si el mundo se viniera abajo. Tomé un taxi a toda prisa, con el corazón latiendo a mil, mientras me dirigía al hospital donde estaban Alicia y Gaspar. Pero, cuando llegué, mi hija ya había partido. Las lágrimas comenzaron a rodar de inmediato, y un profundo sentimiento de arrepentimiento se apoderó de mí, más fuerte que la misma tristeza. Llamaba a Alicia una y otra vez, como si, de alguna manera, pudiera traerla de vuelta. Pero sus párpados, cerrados para siempre, nunca más se abrirían. El médico informó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón. Gaspar estaba allí, con las 3 niñas a su lado, llorando en voz alta. Era natural que estuvieran destrozadas, aún eran adolescentes, enfrentándose a la pérdida más difícil de sus vidas. Las abracé con fuerza, tratando de ofrecerles el consuelo que, en el fondo, yo también necesitaba. Está bien, niñas, lloren. Vamos a darle un adiós digno a su mamá, susurré, sosteniéndolas en el pasillo del hospital. Pero mientras miraba a Gaspar, algo empezó a inquietarme. ¿Por qué Alicia? ¿Por qué ahora? Él nos dio la espalda, quizás tratando de esconder sus lágrimas, pero algo no encajaba. Cuando finalmente se giró, sus ojos estaban secos. No había señales de lágrimas en su rostro. Lamento haber perdido la compostura. Necesito volver a la oficina y reportar lo sucedido, dijo con una calma perturbadora. ¿No puedes hacerlo por teléfono? ¿Y las niñas?, pregunté, sorprendida por su frialdad. Drina, por favor, lleva a las niñas a casa contigo. Lo siento mucho, pero por favor, pidió, y se fue, tan sereno como si nada grave hubiera pasado. Tras su partida, toda la responsabilidad de los trámites y papeleos recayó sobre mí. Gaspar siempre encontraba una excusa para ausentarse, ya fuera una reunión de negocios o una cena con un cliente importante. Durante el funeral, no fue diferente. Pasaba más tiempo mirando su teléfono que ofreciendo sus condolencias. Es un cliente. Parece que uno de nuestros subordinados causó un problema, tengo que encargarme de eso, dijo distraído, como si estuviera lidiando con un simple día de trabajo. Sin embargo, muchas personas de la empresa estaban en el funeral, colegas de Alicia y de Gaspar. Jefes, subordinados, todos vinieron a rendir homenaje. Colegas que almorzaban con Alicia compartieron sus recuerdos, elogiando su amabilidad y dedicación. Todos coincidían, Alicia era una profesional ejemplar, con ideas innovadoras que nadie más podía igualar, lo que la llevó a grandes éxitos en proyectos importantes. Mientras escuchaba estas historias, me di cuenta de lo mucho que mi hija había mantenido en silencio sus logros. Conocer este lado de ella ahora, en medio del dolor de su pérdida, me llenó de una mezcla agridulce de orgullo y tristeza. Durante el funeral, la tensión entre Gaspar y yo solo aumentaba. En un momento, no pude contenerme. Eres el jefe, Gaspar. Al menos da un discurso de despedida decente. Suspiró, visiblemente molesto, y murmuró que lo haría. Pero antes de que pudiera decir algo, una mujer se acercó a él. Mis condolencias, dijo, pero su tono cambió inmediatamente al verme. Algo en el aire se tornó denso. Mi instinto me alertó, pero Gaspar permaneció indiferente, recibiéndola con una sonrisa cálida. Lita, qué bueno que viniste, a pesar de estar tan ocupada, dijo casi emocionado. Luego se volvió hacia mí y añadió. Drina, esta es Lita, la hija del presidente de la empresa. Mientras los observaba, algo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. Gaspar y Lita estaban demasiado cerca para ser solo conocidos o colegas. Incluso en el funeral, Lita se aferraba a Gaspar de una manera que insinuaba una inquietante intimidad. Esa noche, después de acostar a mis nietas, decidí confrontar a Gaspar. No intentó ocultar nada. Ah, Lita,
Es prácticamente mi novia, dijo con desprecio. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Novia? Pero estás casado con Alicia, balbuceé, aún tratando de asimilarlo. Gaspar, sin embargo, se mantuvo frío. Después de casarnos, me di cuenta de que Alicia era demasiado simple. Solo una madre de 3 hijas, dijo con desdén. Aunque teníamos dinero, siempre ahorraba para las niñas. Me cansé de vivir como un pobre. Intenté argumentar, hablando sobre la importancia de ahorrar para la educación de las niñas, pero él me interrumpió bruscamente. Le dije muchas veces que quería el divorcio, pero Alicia siempre se negaba. Decía que no sería bueno para las niñas, al menos hasta que fueran adultas. Gaspar parecía incapaz de entender el sacrificio de Alicia. Criada por una madre soltera, hacía todo lo posible para evitar que sus hijas pasaran por la misma experiencia. Siempre priorizó a las niñas y me puso en segundo plano. Eso me irritaba profundamente, continuó, cada vez más molesto, mientras jugueteaba con su teléfono. Comencé a salir con Lita para desahogarme. Y, honestamente, comencé a sentir que sería mejor si Alicia ya no estuviera aquí. Sus palabras me dejaron sin aliento. No pude articular una respuesta mientras él, con una calma escalofriante, continuaba. De todas formas, me voy a casar con la hija del presidente. Las niñas son una carga, así que encárgate de ellas, vieja. El desprecio en su voz era cortante. Estaba abandonando a su familia sin el menor remordimiento. Antes de que pudiera responder, Gaspar salió rápidamente de la casa. A pesar de haber asistido al funeral como el principal doliente, desapareció poco después, dejando a mis nietas en pánico. Intenté contactarlo, pero simplemente no respondía. Más tarde descubrí que Gaspar había tomado una licencia remunerada del trabajo y no estaba en la oficina, como si nada importara. Alicia nunca me había consultado sobre el divorcio, era algo que manejaba sola. Aunque no era mi lugar involucrarme en los asuntos de la pareja, me arrepiento de no haber ofrecido consejos. Tal vez podría haber hecho algo, pero ahora no era momento de lamentarse. Me di una ligera palmada en las mejillas, tratando de concentrarme en lo que debía hacer. Empaqué mis cosas y me dirigí a la casa de mis nietas, decidida a quedarme allí y ayudarlas a enfrentar la situación. Cuando las niñas me vieron, fue como si una ola de alivio las inundara. Estallaron en llanto, liberando toda la tensión y el miedo acumulados. Debían estar aterradas por la desaparición de su padre. Todo estará bien ahora, estoy aquí, les dije, abrazándolas con fuerza, tratando de transmitirles la seguridad que tanto necesitaban. Luego preparé la cena y me ocupé de la casa, asumiendo el papel que Gaspar había abandonado sin el menor remordimiento. Mientras organizaba las cosas, mis ojos se posaron en el calendario en la pared. Una fecha estaba marcada en rojo, con las palabras: comienzan las vacaciones de verano escritas al lado. Las vacaciones comenzarían la semana siguiente. Abuela, viniste a nuestra casa este año, dijo Estrella, abrazándome por la cintura. Sus ojos todavía estaban rojos de tanto llorar, pero había una expresión de inocente esperanza en su rostro. Felipa y Gabriela, por otro lado, estaban más calladas. No dijeron nada, pero era evidente que estaban tratando de procesar todo lo que había sucedido. Sabía que tenía que ser fuerte por ellas. Mientras pasaba más tiempo con mis nietas, decidí comenzar a separar las pertenencias de Alicia. Cada objeto que tomaba traía una ola de recuerdos y emociones. ¿Por qué mi hija, a quien crié con tanto amor y esfuerzo, tuvo que irse tan pronto?, pensé, sintiendo una silenciosa rabia contra la injusticia del destino. Entre las pertenencias de Alicia, encontré un diario que se destacaba entre los demás. Tenía un candado de combinación, algo fuera de lo común. De repente, recordé algo que Alicia había mencionado unos meses antes. Dijo que, si algo le pasaba, debería buscar el diario con el candado. También me dijo la combinación, la suma de los cumpleaños de ella, de Gaspar, de las niñas y el mío. Con las manos temblorosas, giré los números, 2, 7, 8, 8, el diario se abrió con un clic. Mi corazón latía acelerado, preguntándome qué podría encontrar allí. ¿Quizás un testamento? A pesar de dudar, la curiosidad fue más fuerte y comencé a hojear las páginas.
Las primeras palabras me dejaron helada. Si estás leyendo este diario, significa que ya he dejado este mundo. Respiré hondo, tratando de recomponerme, y seguí leyendo. Lo que descubrí fue increíble. Alicia había registrado sus sospechas de infidelidad de Gaspar y detallado el proceso de recolección de evidencias contra él. Pero no era solo eso. El diario también revelaba las condiciones laborales abusivas que enfrentaba en la empresa. Había registros de horas extras no declaradas y situaciones en las que le impidieron ir al hospital, incluso cuando se quejaba de su salud deteriorada. Alicia había escondido grabaciones y otros datos que comprobaban sus acusaciones en otro lugar. Decidida, comencé a buscar y, finalmente, encontré esas evidencias. Lo que descubrí cambiaría todo. Decidí escuchar las grabaciones de inmediato. Pronto me enfrenté a la voz áspera de un jefe, reprendiendo duramente a Alicia cuando pidió ir al hospital. La crueldad en su voz me dejó en shock. Pero, al seguir escuchando, quedó claro. Gaspar había orquestado la transferencia de Alicia para trabajar bajo ese jefe estricto, como parte de su traición. El diario terminaba con las intenciones de Alicia. Se estaba preparando para exigir una indemnización de Gaspar y su amante, usando las evidencias que había recopilado, y seguir adelante con el divorcio. Las tres hermanas, a pesar de todo, seguían yendo a la escuela con valentía. Hacía lo posible por cuidarlas, tratando de asegurarme de que no se sobrecargaran. Pasó una semana y, con el inicio de las vacaciones de verano, los girasoles en el jardín estaban casi listos para florecer. Después de que comenzaron las vacaciones, mis nietas pasaron más tiempo en la habitación de Gaspar. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo su padre, y buscaban, aunque inconscientemente, algún tipo de reconocimiento. Saber esto me partía el corazón. Mientras continuaba organizando las pertenencias de Alicia, también me ocupaba de cuidar a las niñas. Un día, mientras estaban en la habitación, les llevé bocadillos y jugo de naranja. Aquí está el jugo para ustedes, dije, tratando de mantener un tono ligero. Estaban ocupadas revisando libros y álbumes de recortes que Gaspar había dejado, como si buscaran algún tesoro. A veces, también usaban la computadora o la tableta familiar, y pensé que estaban trabajando en algún proyecto de vacaciones. Un día, regresé de las compras y escuché risas provenientes de la sala. ¿Qué está pasando? Parece que se están divirtiendo mucho, pregunté, curiosa. Cuando me acerqué, Gabriela me notó y, con una sonrisa traviesa, rápidamente tomó un papel que acababa de salir de la impresora y me lo entregó. Con esto, papá se irá al infierno, dijo Gabriela, dejándome completamente confundida. Miré el papel que me había dado. Era una impresión de un foro de mensajes anónimo, titulado Reúnanse aquí si quieren que su esposa muera. Quedé en shock, sin entender qué significaba eso. Al notar mi confusión, Felipa explicó, abuela, mira esto en rojo. El nombre de esa persona es Gaspar. Gaspar, pregunté, incrédula. Sí, confirmó Felipa. Los comentarios publicados desde esta conexión de internet aparecen en rojo, así que ese es el comentario de papá. Mi corazón se detuvo por un momento. El comentario de Gaspar realmente estaba en rojo y, a medida que seguía leyendo, me horrorizaba más al descubrir cómo había planeado y ejecutado la traición de manera cruel y premeditada. Las palabras de Gaspar, leídas con creciente horror, eran aterradoras. Detallaba cómo abusó de su autoridad en el Departamento de Recursos Humanos para transferir a Alicia a un departamento problemático, donde el equipo siempre estaba sobrecargado. Sabiendo de la dedicación extrema de Alicia, estaba seguro de que ella se quedaría hasta tarde todos los días, acumulando horas extras. Trabaja más de 80 horas extras al mes. Pronto se desmayará por agotamiento, escribió, como si fuera una cruel broma. El shock solo aumentaba. Fingiendo preocuparse por su salud, Gaspar preparaba comidas poco saludables, cargadas de aceite y sal, riéndose al verla comer diariamente. Cuando Alicia comentó que sus exámenes de salud estaban mal, él, fríamente, no la dejó ir al hospital ni repetir los análisis. Las palabras maliciosas que publicaba eran seguidas por respuestas igualmente perturbadoras de otras personas en el foro. Algunos lo llamaban monstruo, mientras que otros lo alentaban a continuar. La publicación final fue la más cruel de todas.
Gaspar relataba la muerte de Alicia con un tono grotesco de alegría. Finalmente, mi esposa se ha ido. Fue llevada al hospital con un ataque al corazón. Finge estar triste, pero ahora también puedo deshacerme de los niños, que escribió, mientras otros comentarios lo felicitaban, expresaban envidia o lo alentaban. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. El hombre que parecía tan educado y afectuoso era, en realidad, un manipulador frío y perverso. La rabia crecía dentro de mí con cada palabra, pero una sorpresa mayor aún estaba por venir. Mis nietas, las 3 niñas, habían notado el comportamiento extraño de Gaspar desde hacía algún tiempo. Es elemental, Watson, dijo Estrella, imitando a Sherlock Holmes. Mamá siempre estaba ocupada, pero papá parecía tener mucho tiempo libre. Eso era extraño. Gabriela luego agregó. Cuando discutimos esto con papá, él dijo algo. Dijo que no confiáramos en mamá, que podría irse cualquier día. Estas discusiones revelaron que Gaspar y las niñas no se llevaban tan bien como él hacía parecer. Las 3 ya habían comenzado a desconfiar de su padre y, desde entonces, lo observaban de cerca. Notaron que usaba la computadora para buscar recetas y videos de platos poco saludables, algo que normalmente no haría. En el historial de búsqueda de la tableta, encontraron términos como alimentos poco saludables y contenido de sal. También sabían de una mujer misteriosa que aparecía en fotos en la tableta, y recordaron la sonrisa perturbadora que él mostró justo después de la muerte de Alicia y durante el funeral. La pieza final del rompecabezas estaba en un álbum de recortes que Gaspar mantenía, lleno de artículos sobre personas que se desmayaban por exceso de trabajo. Algunas de las cuales fueron diagnosticadas con problemas cardíacos. Entonces, las 3 pensamos que papá era el culpable, dijo Felipa. Estrella agregó, estábamos buscando evidencias. Desde el inicio de las vacaciones de verano, las habilidades de observación de las 3 hermanas demostraron ser más agudas de lo que Gaspar o yo podríamos haber imaginado. Parece un misterio de amor, dijo Gabriela, refiriéndose a lo que estaban viviendo. Curiosa, le pregunté a Estrella cómo habían descubierto ese foro de mensajes. Orgullosa, bufó. Además de revisar el historial de búsqueda de la tableta, leímos libros y restauramos el historial eliminado, Watson, dijo Gabriela, imitando a Sherlock Holmes una vez más. A pesar de ser solo un estudiante de 5º grado, Gabriela logró restaurar los datos, algo que nadie esperaría de una niña tan joven. Sin ese esfuerzo, no tendríamos la impresión de los mensajes en nuestras manos. Pensé en cómo estas nietas, aún tan jóvenes y vulnerables, debieron sentirse solitarias y ansiosas después de la pérdida de su madre. Recordé los rostros aliviados y llorosos cuando llegaron a mi casa, tratando de luchar contra esta situación. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, ¿qué te pasa?, preguntó Felipa, preocupada. Sabía que no podía dejar que los esfuerzos de estas pequeñas detectives fueran en vano. Me mordí el labio, miré a las 3 y pensé en Alicia. Gaspar necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Juré para mí misma que no escaparía impune y que sería obligado a cumplir con sus responsabilidades. Gracias, niñas. Dejen el resto en manos de su abuela, les dije con determinación. Más tarde, fui a visitar a un abogado de confianza, llevando conmigo todas las pruebas que las niñas y yo habíamos reunido. Mi objetivo era claro, quería justicia para Alicia. Esto incluía no solo una indemnización, sino también asegurarme de que Gaspar pagara por sus crímenes. El abogado examinó las impresiones del foro de mensajes y el historial de búsqueda en la tableta. Noté que su expresión se oscureció, como si eso no fuera suficiente para lo que realmente deseaba. Estas evidencias son útiles, pero quizá no sean lo suficientemente fuertes para lograr una condena criminal, dijo, cauteloso. Entonces, ¿podemos usar esto como evidencia?, pregunté, mientras sacaba el diario de Alicia y los audios que había encontrado entre sus pertenencias. Elogió el diario y escuchó atentamente las grabaciones, sus ojos volviéndose más atentos con cada palabra. Después de unos minutos, se volvió hacia mí con una expresión más confiada. La combinación de este diario con los audios fortalecerá significativamente nuestro caso. No solo podemos reclamar una gran cantidad de indemnización y pensión alimenticia, sino que también tenemos una base sólida para exigir una investigación criminal. Con esta nueva esperanza, decidí actuar.
No era suficiente que Gaspar perdiera su empleo y fuera abandonado por Lita. Tenía que enfrentarse a la ley. Envié copias de las grabaciones y del diario a la policía, junto con una solicitud formal para abrir una investigación criminal contra Gaspar. Las autoridades, horrorizadas por la crueldad meticulosa de sus acciones, no tardaron en actuar. Se abrió una investigación, y la empresa de Alicia se vio obligada a cooperar plenamente. Los días que siguieron fueron intensos. Gaspar fue arrestado en su decadente casa, sin previo aviso. Fue llevado esposado, con una expresión de pánico mientras los vecinos observaban. Por primera vez, sintió el peso de las consecuencias de sus actos. Durante el juicio, se expuso cada detalle de lo que había hecho. El diario de Alicia y las grabaciones eran pruebas irrefutables. El fiscal no escatimó palabras, describiendo a Gaspar como un hombre cruel que premeditó la muerte de su esposa, utilizando su posición de poder para torturarla física y mentalmente hasta que su cuerpo no pudo más. Las niñas testificaron con una madurez sorprendente, sus declaraciones pintando un cuadro claro de cómo su padre se había convertido en un verdadero monstruo. Cuando se dio el veredicto, el tribunal estaba en absoluto silencio. Culpable, anunció el juez, mientras Gaspar, que había perdido toda arrogancia, se encogía como un ratón. Fue condenado a una larga pena de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero la justicia no terminó ahí. En la cárcel, la noticia de los crímenes de Gaspar se esparció rápidamente. Otros presos, muchos de ellos padres, descubrieron que él había planeado y ejecutado la muerte de su propia esposa y decidieron que debía sufrir aún más. Gaspar fue constantemente perseguido y golpeado, su cuerpo y mente deteriorándose rápidamente en ese entorno implacable. Su vida se convirtió en una pesadilla interminable, cada día una tortura física y psicológica. El hombre que un día controló la vida de otros ahora vivía a merced de quienes lo odiaban. Mientras tanto, fuera de la prisión, la empresa de Alicia fue obligada a pagar una indemnización significativa. Usé parte de ese dinero para crear una fundación en nombre de Alicia, dedicada a apoyar a las víctimas de abuso en el entorno laboral. Quería asegurarme de que el sufrimiento de ella no fuera en vano y que otras personas pudieran encontrar un camino hacia la justicia. Mis nietas, aunque todavía marcadas por la pérdida de su madre, comenzaron a recuperarse lentamente. Felipa, Estrella y Gabriela finalmente podían sonreír de nuevo, y me aseguré de que tuvieran un futuro seguro y lleno de esperanza. A pesar de la tristeza persistente, sabíamos que habíamos hecho justicia por Alicia. ¿Y Gaspar? Fue olvidado por todos, incluso por aquellos que alguna vez lo apoyaron. No quedaba nada del hombre que alguna vez pensó que era invencible. Su existencia se convirtió en un lento y cruel descenso al infierno que él mismo creó. Y yo, Drina, finalmente pude sentir que el mundo era un poco más justo, sabiendo que Gaspar había recibido cada gota de la crueldad que merecía. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora, me encantaría escuchar lo que piensas sobre esta historia. Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias.